Bueno, bienvenidos a nuestro podcast Pensalo bien. Bueno, el día de hoy para nuestro podcast trajimos la novela La Casa de los Conejos, Escrita por Laura Alcoba. Una novela publicada en el año 2007. Bueno, esta novela argentina se sitúa en la última dictadura militar y nos retrata la historia de Laura, una chica de 7 años que vive en La Plata con sus papás. Sus papás tienen la particularidad de ser parte del grupo Montoneros. también nos muestra cómo ella ahora de adulta se da cuenta de, digamos, todas las cosas que hacía, que ella lo veía como juego, que en realidad los ayudaba a los padres a que no se sepa esto. Claro, y nos transmite un punto de vista más que nada dentro de la dictadura, ¿no? Sí, como reconstruyendo todos esos sucesos desde su momento de ahora, de adultez. Y cómo tiene que ir escapando también. Sí, cómo ella recuerda esos momentos, a su mamá, a su papá, actuando o mismo con las personas que compartió y estuvo rodeada. Sí, muchas cosas que pasan en la historia son como... Cuenta cosas de antes, mezclada con cosas de ahora, Sí. cosas que ella se acuerda de chiquita o que va complementando con cosas que se acuerda de adulta. Cómo se acortan los recuerdos y lo que ella piensa que hasta dónde llegó. Bueno, para analizar más profundamente al personaje principal, Laura, trajimos a la psicóloga Marcela Figueroa para que explique mejor. ¿Todo bien? Bueno, ¿Cómo se encuentran? Bien, bien. Tenerte acá. Bueno, nosotros estuvimos hablando antes de empezar el podcast, les vamos a poner un poco en contexto. Antes de que llegue la psicóloga Marcela, estuvimos hablando sobre nuestras propias infancias. Yo les había preguntado si ellos no se preguntaban si hay cosas de su niñez, como si dudaban si habían pasado o no pasado. O sea, recuerdos como borrosos. Claro, comparando con la propia historia de Laura, Sí. porque así como vimos que Laura muchos recuerdos de su infancia los tenía confundidos, nosotros nos preguntamos si eso se debe a su propio trauma o si se debe a la propia niñez. Lo vemos en la narración también, cómo pasa de un recuerdo a otro. Capaz ese recuerdo está como incompleto, tiene Lo momentos recuerda como detallado, no o no detallado. detallado, como- Bueno, eso se debe a que la historia de la memoria en estos sucesos, cuando sos infante y pasás a la adultez, como ustedes dicen, es que la historia no se reconstruye de una manera lineal, sino entrecortada. Lo que quiero decir es que los recuerdos traumáticos que nos marcan, que todos, yo creo que cada uno debe tener el suyo, se da en la infancia y se refleja más que nada en imágenes, sensaciones, capaz cuando pasa cierto suceso temes a eso o como que te acelerás, no querés ese momento, es como que eso lo digiere el cuerpo y lo lleva, lo manifiesta por todos esos recuerdos que se dan de forma no lineal. ¿Vos creés que los recuerdos de la infancia entrecortados o que no se recuerdan del todo se deben propiamente a que es por la infancia o porque haya sufrido un trauma? Yo creo que en sí se da porque el mismo momento, esto de la reconstrucción, en el desarrollo del cerebro, recordemos que la nena tiene 7 años, creo que habían dicho, Sí. lo va llevando por cómo se va manifestando y desarrollando su cerebro a esa misma altura. Es decir, que no es tan coherente. Capaz en partes de la novela puede mencionar desde ciertos aspectos que vos decís, ¿y esto qué tiene que ver con lo que me estás diciendo? Pero se va reconstruyendo de esa forma. Sí, hay bastantes escenas donde son confusas, no se entienden completamente o no las terminan de explicar. Claro, por eso, es más que nada los registros que se van dando de su memoria, de los corporales, a ciertas cosas, ciertas figuras, las paredes, los mecanismos, las bombas, todas esas cosas que se dieron en la dictadura militar, que es lo que lleva al trauma de la vida, ¿no? Que les queda de por vida. E influye también la no presencia del padre, ¿no? Sí, las presencias parentales o la ausencia de las mismas es muy característico en los traumas más que nada, porque es el apoyo que le dan a los nenes. Y eso lo vemos muy presente en la novela, porque prácticamente Laura vivió todo este proceso muy acompañada de Diana, que fue la que más compartía con ella, ya que la madre vivía haciendo los diarios atrás del escondite. El marido de Diana aparecía por momentos y el padre, estaba preso, pero se ve esa falta capaz también. Bueno, un poco de lo que podemos desarrollar también ahí es los roles de los propios adultos. Cómo en esa situación, en ese contexto de la Argentina,
cómo debería actuar un adulto. Porque recordemos que la madre de Laura tenía que encargarse de los periódicos. ¿Qué rol tendría que haber cumplido ella o su padre o Diana? Para la infancia de un nene y para el desarrollo de un niño siempre es muy importante el acompañamiento de los padres. Claramente cada uno va a tener su función aparte, pero la primera función debería ser los niños, ¿no? Esto claramente se ve reflejado también en la desesperación de los padres, al no control, al no saber cómo llevarlo, pero sí, es un papel que tendría que haber cumplido desde cierta forma de la comprensión, de saber que es una nena de 7 años, que no lo pasa como vos que tenés 40, es diferente su perspectiva y hay que cuidar la mente de los que son más No jóvenes. tiene la comprensión. Claro. No, Claro. y también vemos que hubo una falta, como que perdió un poco la niñez a la vez, porque como que le daban información que capaz para una nena de 7 años como que era Demasiado. sí. O lo disfrazaba como un juego, como que... Sí, no podemos ver, entendía bien. claro, como que guardar el secreto de su nombre o el secreto de donde vivía era como un juego para ella, pero pierde también esa niñez que tiene, ¿o no? Pierde la inocencia. Claro, eso es lo mismo de lo que quiero hablar. Eso de perder la inocencia, de tomarlo como un juego, viene por parte de eso, de no saber, nadie te dice cómo llevarlo. Es correcto que el hecho de la dictadura, nadie le dice, bueno, tenés que repartir los periódicos y tenés que cumplir cierto rol. Nadie te define tu personalidad en esos momentos, que son un trauma para todo un país. Pero en ese momento los padres tendrían que haber acompañado para que la nena no lo viera como lo ve, ¿me entendés? Como un secreto, como algo para guardarse, porque ese momento de guardarse las cosas hace que en el momento de expresarlo ya en uno adulto no esté bien configurado, no se relacione, no tenga coherencia. Claro, ella al decir yo tengo que guardar este secreto, como que su cabeza lo guardó como un secreto para ella misma también. Y mismo lo dijo en el libro, tardó un montón de tiempo poder contar esta historia, porque ella dijo que capaz sentía que esa historia ni siquiera la iba a contar en algún momento y fue contarla porque pasó y pasó, si no, no se sabía cómo... Sí, Iba a ella quedar había dicho callado. que se había exiliado y recién muchos años después vino a la Argentina con su hija y que recién ahí tuvo el valor de averiguar, o sea, un montón de años después tuvo el valor recién ahí de averiguar qué le había pasado a la gente con la que había vivido un montón de tiempo. ¿Y para Y vos bueno. eso a qué se debe? De esperar tanto tiempo. Yo creo que los traumas, cada uno tiene muy particularmente cómo los sobrelleva, más que nada cuando sale de un infante, no cuando pasa capaz, qué sé yo, la muerte de tu abuelo, esas cosas que se pueden llegar a dar en un momento capaz cuando sos más maduro, cuando sos un infante impactan más y hacen que también, como cualquier trauma, te lo guardes, lo sientas como un secreto, como algo que no tenés que contar. También pongamos el punto en el que la familia le dice que tiene que guardar el secreto, que ella no es quien es. También esto de que no pueda relacionarse con niños de su misma edad y todo eso tiene mucho que ver, ¿o no? Sí, No sentirse acompañada. claro, Laura no se siente acompañada de ninguna forma, ni familiar, no va al colegio, no hace todas las cosas que un niño tendría que hacer, y eso también hace que sea difícil a la hora de contarlo, porque no tiene experiencia de una vida normal de un infante. Sí, la cierra más, le da más vergüenza. Hay una parte del libro que cuenta que se relacionó, vieron que contaba que se relacionó con el ingeniero, que el ingeniero medio que la rechaza, y ella ahí como que se cierra más, le da más vergüenza. Entonces, si no te relacionas con alguien igual a tu par, a alguien de tu edad, y solo te relacionas con mayores, y esos mayores te rechazan constantemente, como que Laura Genera. obviamente se va a cerrar mucho, mucho más. Es también lo que le muestran ellos, porque entre ellos también ves como que son muy cerrados, no se cuentan, no se habla, no hay como... Hay muchos secretos por la hay época. secretos, hay Claro. murmuros, hay como en escenas, hay a veces que ella entra en las habitaciones y hay como ese silencio, eso que no se le puede contar, aunque le han dicho mucho, pero como que ella también sufrió eso de no poder relacionarse porque es como lo que le muestran. Sí, al Como principio en de la guardar. novela se escondía, Claro. no se mostraban. Y ella que decía, no, yo no puedo hablar porque yo tampoco sé, no puedo preguntar. Pero ella cuenta que ella sabía, lo vemos en la escena donde cuenta la historia de este nene que, bueno, mandó al frente a la familia, los descubrieron y se los llevaron. Bueno, Laura era consciente de eso y sabía que tenía que callar. Así como en las escenas que, bueno, en el tráiler que hicimos, hay una escena donde Diana le comenta a Laura que tiene que fingir,
que tiene que ser algo que no es. Es decir, que vive con sus papás, cosa que no era cierta, porque su padre estaba preso, Que ama a los conejos. que ama a los conejos. Un apellido diferente también. Claro, no podía decir su apellido. Acordémonos de la escena donde va con la vecina, una mujer más grande, que cuando quiere averiguar y la nena le dice no tengo apellido, los padres, recién ahí Diana, su marido, la mamá de Laura, recién ahí ponen el foco en ella y le dicen esto está mal, y recién ahí llega la atención a ella. ¿Cómo puede repercutir en su propia seguridad? No, y ella también ve en ese momento la preocupación de la vecina al ver que no tiene apellido, como que es algo que capaz en su entorno no era tan preocupante no tener apellido, o tenerlo y ocultarlo. Eso viene por parte de la normalización, más también con los traumas, uno como que normaliza o siente que ciertas acciones son normales, que se produzcan, es como que uno acepta que el trauma que le pasó y todo lo que esté relacionado a ese mismo trauma esté aceptado, esté bien. Entonces ese es el principal error, que ella lo normaliza y todos a su alrededor hacen que ella lo normalice, que se relacione con grandes, que también que les hagan estas intenciones por estar con gente mayor, que todo lo que está de su alrededor sea un secreto. Todas esas cosas son muchas tensiones y muchas preocupaciones para una nena tan chiquita. Sí, por eso también vemos que capaz ella de grande no quiera volver a eso, porque le va a volver ese sentimiento de secreto, de más responsabilidad, cosas que no le pertenecían a ella, que eran responsabilidad de los padres y siempre recaen en los hijos. Es algo que, bueno, aunque no estemos en ninguna época parecida a la dictadura, sí podemos ver reflejadas en un montón de las infancias. Al menos nosotros, que estamos trabajando con la organización social que trabaja con chicos chiquitos, es muy feo ver eso de los chicos que por las acciones de los padres caen las consecuencias en ellos, y vos lo ves y decís, el chico no tiene nada que ver con lo que hace el papá, y lo ves ahí que se lo termina copiando, por eso es su ejemplo a seguir. Entonces, si yo veo a mis papás que tienen todo en secreto, que creen en una ideología y por eso los llevan presos, pero yo lo veo bien, porque yo los copio a mis papás, son mi ejemplo a seguir. Claro, eso es lo que reconfigura la identidad de uno, también esto al ser una persona desconfiada, al no querer publicar la novela, al no querer contar su historia. Todas estas partes y estos puntos son muy importantes tanto en su infancia como en su identidad de persona. Este trauma que tiene y que tuvieron un montón de argentinos en la última dictadura militar lleva a que muchos callaran, que muchos hagan cosas escondidas. Sabemos que los reprimían, por ende es muy difícil expresarse en ese momento, y toda esa emoción que querían expresar terminó guardada en sus cuerpos. Algunos fusilados, otros también se callaron, otros se exiliaron, pero cada uno lo pudo manifestar como pudo, y ella lo pudo hacer a lo largo del tiempo. También habla mucho de cómo ella vivía lo de la madre, ¿no? Que lo había visto una vez, estaba normal, y después cuando la volvió a ver tenía diferente pelo, diferente ropa. ¿Qué opinas? Claro, como Claro, cambio, que no la un cambio reconocía. bruto tuvo en su vida. Yo creo que también eso lo podemos representar de las dos formas, con la dictadura y con lo de la madre, porque vemos como que un cambio de tu vida rotundo, el tener que, al poner, ahora no nos tenemos que esconder, pero de un momento a otro tenés que esconder lo que pensás, lo que decís, tu nombre, tu apellido, o sea, todo lo que ya Ser nombramos otra persona. antes, ser diferente a lo Mismo que los sos. diarios también, de Claro. esconder eso, mantenerlo oculto, y también Claro. llevar a las personas o tener que ir y venir sin poder ver nada. Como Laura también al principio se encontraba siempre observando su alrededor por si encontraba algún indicio o alguna acción que demuestre que la estaban siguiendo, porque le enseñaron eso los padres. Sí, cuenta en un momento que cuando se quedó en la casa de los abuelos, ella venía del colegio con su tía y que tenían una rutina para ver si lo seguían. Eso es completamente delirante para una nena. Tener que estar caminando y estar pensando, ¿me están siguiendo? Claro, Y si sí, me están claro. siguiendo, ya Sí, sabes qué simularlo hacer. encima. Y aunque ella lo transformó en juego, Sí. porque eso de hacer Iba unos caminando saltitos pasitos y y daba una pasitos, vueltita girar, como para que lo ver. transformó en juego que realmente esperar que alguien Sí. te siga y estar todo el tiempo vigilando para una nena de 7 años es algo fuerte. Y ella no lo toma como es, no lo toma tan fuerte, sino lo toma normalizado, como Pero lo ella es charlamos. como que también dicen una parte que
le decían como que era más normal si una nena de 7 años se daba vueltas y miraba mucho. Que sí, Claro, ellos le mismos. enseñaban Eso a tiene ser que una existir. nena normal Claro. cuando ella no era normal. Ella no estaba viviendo un contexto normal y los padres le tenían que enseñar a ser normal. O sea, no podía vivir su propia normalidad. Yo siento igual que la culpa recae más en el contexto de Argentina en ese momento, que era la dictadura, que en los padres, porque yo también siento una presión de los padres al tener, o a la mamá más que nada, al tener un papá preso y tener que cuidar a una hija también. Obviamente Claro, que... cómo recae en todos los argentinos el momento de la dictadura, porque nadie les enseña. Fijémonos que en la novela ellos van aprendiendo cómo manifestarse, cómo organizarse, esto de transportar a la gente tapada, esto de la marginalidad en sí, se da de un momento a otro, o sea, nadie está preparado para este momento. Sí, yo creo eso, pero también es en donde ponen el foco los padres, ¿no? Sí, Porque capaz pusieron más el foco en que no nos encuentre, que yo, o sea, capaz cuidándola a ella, Claro, pero no en mantener su infancia. en vez de cuidar a Laura, decidieron preservar toda la información sobre el peronismo que pudieron. Todo sobre los montoneros y toda la información que ellos tenían. Decidieron guardar eso y seguir entregando que eran las revistas de Evita Montonera, ¿no? Sí, Bueno, en vez de los diarios de Evita Montonera prefirieron darle su importancia a eso y arriesgarse que a cuidar a la propia nena. Sí, que pierda la infancia, que yo creo que todos pensamos lo mismo, que la infancia es algo de lo más lindo que se puede vivir. Porque nada, como que se enfocaron más en ocultar, en hacer que no los vean y todo eso, y descuidaron su crianza, diría yo, ¿no? A su Su hija. verdadero trabajo, claro. Claro. Bueno, un poco cerrando el tema, estaría bueno hablar un poco de que esta historia de Laura no es la única. Esto es un relato que nosotros decidimos tomar porque era una historia que nos conmovió, que ya leímos y nos encantó. Pero recordar también que es una historia real, que Laura no fue la única que vivió esto y no fue ni de las historias más terribles que pasó en la época. Que fue como una manera de ella poder alzar la voz a lo que sucedió y cómo lo pudo ella afrontar siendo una nena tan chica. Sí, y a su vez recordando también que Diana, para el momento de la época, estaba embarazada y la hija que tuvo tenía 3 meses al momento de que balearon la casa, una vez que Laura y su mamá ya no estaban ahí, se habían exiliado, y su hija aún sigue desaparecida junto a otros nietos. Dice que puede ser hija de militares también. Claro, una de las cosas que se hacía era darle a los militares los bebés que robaban. Refiere a lo de las abuelas y madres de Plaza de Mayo también. Sí. Bueno, por si les interesa, hay un video documental sobre la casa de ellos, hay imágenes todavía, la casa está todavía como la dejaron, así sigue estando. Están los agujeros de las balas en las paredes, en los autos. Si vos vas a la casa podés encontrar todavía el lugar donde hacían los periódicos. Todo está preservado y bueno, es un poco eso de la historia y por eso nosotros queremos transmitirlo para que ustedes también conozcan esta historia y conozcan un poco también otra perspectiva de la historia argentina. Y ver un punto de vista de alguien que sabe más de las situaciones que pudo pasar la nena. Pero bueno, nada, te agradecemos por venir, fue un placer escucharte, así que nada. Gracias. Merenda. ¿Cómo cerramos esta historia? Ese es el fin. Ese es el fin.